en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, gentiles amigos oyentes, muy buenos días. En el aire, Capacidades al Límite. Llega el sábado y con este día pues viene el programa de un contenido el cual nosotros esperamos les resulte interesante hasta las 10 de la mañana por Éxito 90.5 FM. La licenciada Ana García, el señor José Fernández, Sergio Almonte, Nilson Medina. Y hoy tenemos al doctor Albert Moscoso para la entrevista central. Vamos a hablar de neurociencia, de psiquiatría, en fin. Va un temas interesantísimos en la entrevista central. Buenos días, licenciada García. Buenos días, Sergio. Buenos días para todos los fieles oyentes de Capacidades al Límite. Bienvenidos una vez más. Vamos a darle los buenos días al encargado de la sección de informaciones generales. Buenos días, José. Muy buenos días para todos los oyentes y mis compañeros en cabina. Recuerden que pueden sintonizarnos en Facebook y diferido en YouTube. Recuerden suscribirse y darle like al contenido. Señores, hay una situación que a mí particularmente me preocupa mucho y sé que a la mayoría de los dominicanos, y es la salud mental. Es algo que últimamente se está manifestando de una forma increíble. En esta semana el joven Andrés Pumarol Fernández, un joven de la alta sociedad, sobrino o nieto de Socorro Castellano, una comunicadora muy famosa de este país. Pues este joven en Naco, en un apartamento, en un edificio de apartamento en Naco, decidió bajar del quinto nivel donde él vive, tocando la puerta a todos los vecinos de él, y todo el que le abría, él le atacaba con un arma blanca. En este ataque falleció una persona, una señora de 70 años, y dejó 5 personas heridas. Se dice que la señora es familia cercana o allegada a la familia Mejía, Hipólito Mejía. Es cuñada del hijo mayor de Hipólito Mejía. Y hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, para ser más claro, mucha violencia. Un policía en La Vega mató a su esposa y a la suegra. Después vimos otro caso parecido en el sur, donde una expareja asesinó a su expareja y a su pareja actual. Después vimos otro policía que asesinó de igual manera a la esposa y a la suegra. En el día de ayer un señor encontró una joven en un parque en Villamella y la agredió hasta matarla. Entonces no sé qué está pasando con la salud mental. No sé por qué el gobierno no pone más atención, que no es solamente el 1% del presupuesto de salud pública, no es solamente eso. Eso se necesita más atención con estos casos. Eso de verdad es increíble. Lo que hay son 3 pabellones, uno que está en la penitenciaría de Najayo, hay otro que está en
Vista del Valle, en La Vega, y otra en San Pedro de Macorís. 3 pabellones. Esos pabellones son de salud para los internos o sea, las personas que están presas o son... Esos pabellones son para cuando una persona pasa el caso que pasó con el joven Pumarol, que lo declaran esquizofrénico. Entonces lo mandan a esos pabellones, ahí es que lo detienen. Pero a los que ellos quieran, por eso te pregunto, porque hay personas que lo internan directamente en una clínica, aplican la ley de salud mental y la parte del Código Penal, y esas personas muchas veces no hacen caso. No hacen caso y por lo que pude ver, esos pabellones tampoco están muy bien equipados. Son pabellones prácticamente almacenamiento de personas con problemas mentales. Es que no es lo mismo, ¿verdad? Tú has dicho la palabra clave, almacenamiento. O sea, no es lo mismo que tú tener un enfermo de salud o un interno de salud mental, para no decir un enfermo, tú tenerlo bajo la medicación que requiere y todos los demás, porque el objetivo es que salgan de ahí, cuando vayan a salir, que salgan recuperados, pero lamentablemente aquí la salud mental no es prioridad. Eso es un tema que no se viene a hablar ahora, se está tratando ya hace mucho tiempo. La salud mental solo aquí se le presta atención cuando sucede un caso. Por algunos días le prestan atención. O sea, hay que, como decía un comunicador, salir y decir ya una más, no queremos más muerte, pero ¿qué estamos haciendo para evitar esas muertes? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué estoy yo haciendo para evitar todo eso? El Estado sí debe prestar más atención. Aquí realmente en los hospitales hay pocos psiquiatras, muy poco. El Estado debe nombrar más psiquiatras, porque es importante decir que no, Albert puede corroborar esto, que es psiquiatra, no solo con la terapia psicológica y sobre todo es suficiente, porque cuando tú tienes una persona ya afectada así de esquizofrenia en salud mental, es obligatoria la medicación. Yo pienso que Salud Pública debe nombrar más psiquiatras y tener en cada, por lo menos no en toda la provincia, pero en la mayoría de la provincia haya un hospital psiquiátrico donde se puedan atender estos casos. Pero lamentablemente no hay inversión para la salud mental. Mientras tanto sigue haciendo estragos. Si tú no tienes suficiente dinero para llevar un paciente o un familiar tuyo a ser tratado en una clínica privada, no se puede. Y son tratamientos demasiado caros. Demasiado caros. Por ahí cerca de donde nosotros vivimos hay un centro para personas con problemas mentales, pero es bastante caro. De Ramón Gómez. Sí, ese es bastante caro. Ahí para tú llevar a una persona, tú tienes que pagar una mensualidad fuerte, ¿entiendes? Entonces no todo el mundo puede. Entonces yo siempre he pensado, por ejemplo, en las calles, esas personas con problemas mentales que andan en las calles deben ser recogidos y llevados a un centro donde se trate. El gobierno debe hacer eso. Pero no hace mucho tiempo en la capital una persona con problemas mentales en un elevado, en un túnel, lanzó una piedra y esa piedra mató a una persona y imagínese usted. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada porque el código dice que una persona con problemas mentales no puede ser procesado. ¿Entiendes? Te lo mandan a internar, pero ¿a internar dónde? ¿A internar dónde? Si no hay dónde internarlo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacen los jueces? Los jueces lo mandan a internar, a un tratamiento, pero ahí mismo lo sueltan. Lo tienen que soltar porque es que no hay dónde llevarlo. Entonces tú te encuentras con la persona con problemas mentales que mató uno de una u otra forma, lo encuentras en la calle, van acá, este no fue el que mató, pero ¿a dónde lo van a llevar? No puede ir a la cárcel. Entonces los pabellones que ellos tienen son pabellones para detenerlo mientras el proceso pasa, mientras llega la medida de cohesión.
Ya le cantaron medida de coerción, pues ya, bueno, mire, ahí está su persona, lléveselo. No, y judicialmente está inhabilitado porque es que el hombre no puede responder la justicia. Exacto, no tiene, según dicen los esquizofrénicos, no tienen conciencia de lo que hacen en el momento que lo hacen. No. ¿Entiendes? No sé qué diría. Me gustaría, aunque todavía no hemos entrado al tema central, pero me gustaría que Albert dé su opinión con respecto a eso que tú dices sobre que los esquizofrénicos hacen cuando están en estos momentos de crisis, no son conscientes de lo que hacen. Primero que todo, buenos días a todos los que nos escuchan y a ustedes aquí en cabina. Gracias por la oportunidad de otra vez poder participar con ustedes. Definitivamente sí, José, Ana y Sergio, estos son temas delicados en varios aspectos, tanto en la parte ética, en la parte legal, en la parte social, porque ahora en todo el proceso de evaluaciones que se conlleva cuando hay un crimen de esta categoría, vienen evaluaciones de psiquiatras forenses. Entonces el psiquiatra forense pues determina qué tan consciente del hecho, de las consecuencias y de la realidad estaba el paciente cuando cometió el crimen. Entonces, a raíz de aquí, porque es cierto que puede tener una condición de salud mental, sí, pero ¿y si está regulado? O sea, el paciente puede tener sus periodos estables donde puede estar consciente de las situaciones que está haciendo. Entonces aquí viene este proceso ahora donde varios psiquiatras forenses evalúan al paciente con el objetivo de determinar si al momento de realizar el hecho estaba consciente de lo que estaba realizando o no. Y a raíz de aquí entonces ya pues vendrían las distintas consecuencias, depende de lo que ya rige el Código Penal en nuestro país. Ya el Código Penal no tiene prácticamente nada en ese sentido, porque es que cuando a un juez le llega una situación con una persona esquizofrénica o con problemas mentales, no tiene otra que mandarlo para su casa o mandarlo a internar. Entonces ahí es que está el problema. Bien, señores, vamos hasta aquí informaciones generales, vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, soy el doctor Albert Moscoso, médico psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Soy parte del equipo de especialistas del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI. Generalmente no usamos visitar al psiquiatra por los estigmas que rodean esta especialidad, pero es importante saber que dentro de la función que ejerce un médico psiquiatra está evaluar el estado de salud mental de los pacientes, por lo que es importante que tengamos pendiente algunos momentos en los cuales podríamos buscar ayuda de un médico psiquiatra. Si tenemos alteraciones en el sueño, dígase, o no podemos conciliar el sueño, o nos despertamos mucho durante la noche o más temprano de lo habitual. Si presentamos cambios en el estado de ánimo, pensamientos negativos que pudieran llegar a nuestras cabezas, preocupaciones excesivas, si llegamos a sentirnos ansiosos y con la duda de no poder controlar las situaciones cotidianas de nuestro día a día. En el caso de los niños y adolescentes, si presentan dificultades en la adquisición del lenguaje o cualquier otro retraso en el desarrollo, niños que se tornan irritables, cambios en el patrón de alimentación, falta de atención o conductas muy hiperactivas. Estos son algunos de los síntomas que tenemos que tener pendiente y que se prenda esa alarma de que necesitamos buscar la ayuda de un médico psiquiatra, por lo que aquí estamos para servirles.
Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0965. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Es el momento de nuestro tema central. Entonces continuamos con el tema central del día de hoy. Como dijimos al inicio, nos acompaña el doctor Albert Moscoso. Él ya ha estado con nosotros, pero es importante recordar que él es médico psiquiatra con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Bueno, su título dice en niños y adolescentes, que es lo mismo, pero a mí me gusta decir infanto-juvenil. También es importante recordar que Albert es parte del equipo de profesionales del Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI, y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante a propósito de nosotros estar hablando en la sección de informaciones generales sobre salud mental. Hoy Albert nos va a hablar sobre la depresión, cómo se manifiesta la depresión en niños y adolescentes. El título del tema específico es Detrás de la lágrima y el silencio, cómo se manifiesta la depresión en niños y adolescentes. Bienvenido, Albert, nueva vez. Bueno, buenos días otra vez, ya sí en la parte es un placer. En la parte central y cumpliendo un capricho suyo. No diga eso, di que es un placer estar aquí, señores. Claro que Albert. sí. No, fuera de broma, claro que sí, para mí. Como comenté en la sección anterior, un placer participar con ustedes y acompañarlos en este programa Capacidades al Límite. Yo quisiera que los oyentes le confirmen a Albert que él sí tiene voz de locutor. Yo estoy tratando de obligarlo, porque no estoy convenciéndolo, de obligarlo a que él abra un podcast para que le dé más vivencia, o sea, le aperture sus redes sociales y tenga más participación en sus redes sociales, señores, porque Albert es psiquiatra de niños y adolescentes y hablábamos fuera del aire que hay pocos psiquiatras aquí. Albert tiene una voz, nosotros le decimos, tiene una voz, y eso es lo que yo quiero que los oyentes le digan, tiene una voz de locutor, no necesita ni siquiera hacer el curso de locución, porque está ya bien, tiene... Ana, vamos a abrir el podcast de CECAPSI. Para involucrarlo a todos. Claro. También. Yo creo que Albert le tiene miedo al micrófono. No, mentira. Posible. Albert se desenvuelve muy bien, y de verdad que me gustaría en un futuro verlo más frecuente en las redes sociales, hablando de tantos temas que realmente la sociedad necesita, precisamente como este tema sobre la depresión en los niños y adolescentes, que realmente la sociedad no identifica muchas veces estos síntomas en los niños y adolescentes. Lo ven como un niño malcriado, como un niño que se aísla, pero no identifican, no pueden percibir que ese niño está atravesando por un proceso depresivo, y precisamente de eso vamos a hablar. Entonces, para iniciar con la primera pregunta, vamos a definir, Albert, para los oyentes, ¿qué es la depresión? Bueno, aquí a modo general, la depresión es este estado de ánimo decaído, tristeza, llanto, dejar de hacer las cosas que me gustan, dejo incluso de comer, puedo dejar de dormir o incluso dormir más de lo usual. Muchas veces esta parte se tiende a pasar por alto. Pero en general la depresión no es más que esto, esta tristeza y este poco interés en hacer las cosas que generalmente yo disfrutaba hacer. Albert, ¿y cómo se manifiesta la depresión en los niños? Es muy interesante, José, la pregunta, porque a pesar de que la depresión tiene una definición básica, una definición clínica conocida por el manual diagnóstico que se utiliza en psiquiatría, que es el DSM-5, en este caso la versión ya revisada,
Se contempla esta parte de la tristeza que ya comenté, pero en los niños no necesariamente la tristeza es uno de los síntomas principales. Muchas veces incluso ni está presente que nosotros podamos identificarla. Generalmente en los niños aparece mucho la irritabilidad y la anedonia. La anedonia es esto que yo comentaba, la pérdida del deseo y el placer de yo hacer las cosas que yo disfrutaba. El niño comienza a dejar de montar bicicleta y era algo que hacía todas las tardes. Se pone, como decimos nosotros, mecha corta, irritable y agresivo. Por nada se molesta. Exacto, por nada se molesta. Y es lo que Ana comentaba. Muchas veces entendemos que está malcriado o que el niño se ha vuelto malcriado de cierto tiempo para acá. Y no necesariamente sea algo conductual de base que tenga, porque aquí en los niños y en la depresión infanto-juvenil aparece mucho lo que es la alexitimia, que es esta discapacidad de yo poder expresar las emociones que yo estoy sintiendo. Como yo no sé lo que tengo, yo no sé expresarlo, llega esa irritabilidad. ¿Y qué pasa cuando yo quiero? Este síntoma pasa mucho, algo similar en los niños con algún trastorno del neurodesarrollo. Cuando yo quiero algo, yo no puedo comunicarlo y nadie me entiende lo que yo quiero, entonces se incrementa más esa irritabilidad, que es lo que pasa también en los niños con depresión. Esta irritabilidad, nadie entiende qué es lo que yo tengo en el momento, entonces conlleva que la irritabilidad pues sea cada vez mayor. Ok, entonces Albert, por ejemplo, en los adolescentes, que hemos tenido muchos casos de muchos adolescentes de suicidio, otros que lo intentan, otros que se encierran en su habitación. ¿Cómo se manifiesta? ¿Hay alguna diferencia entre los síntomas de los niños y los adolescentes o es igual? Sí, ya en los adolescentes es más parecido al adulto. Ya es más parecido a esta descripción clásica del DSM que comentaba, esta tristeza, este aislamiento, esta irritabilidad que también puede persistir, alteraciones en el patrón del sueño, en el patrón alimentario. Sí pasa mucho en los adolescentes, principalmente en esta parte, Ana, que comenta, y es una parte que a nosotros como sociedad pues debería de llamarnos mucho la atención. Los casos tan altos y elevados que hay tanto de intentos suicidas como de suicidios consumados, sí, que se han estado presentando en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con el suicidio y la depresión? Muchas veces las personas entienden que un intento de suicidio es llamando la atención. Pues efectivamente es un llamado de atención que el adolescente, en este caso, como nos estamos enfocando en esta población, está haciendo. Pero no es un llamado de atención a modo de berrinche, es un llamado de atención a modo de, oye, algo me pasa, yo no me siento bien, tiendo a cometer muchas veces estas conductas. En los adolescentes se ve mucho también lo que es el cutting, el cortarse. Sí, muchas veces, hay que destacar, muchas veces estas lesiones no son con intencionalidad suicida. Tienen otras aristas, tienen otras situaciones por detrás que se pueden evaluar. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos muchas veces la letalidad que pudiera tener un intento suicida. Que nosotros podríamos decir, bueno, quizás la forma que utilizó no lo iba a conseguir, pero la intención que tuvo fue quitarse la vida. Entonces ya inmediatamente se considera y se cuenta como un intento de suicidio. Aunque el método que utilizara, pues no lo iba a lograr, pero la intencionalidad que tenía era quitarse la vida. ¿Y qué tan cierto es, Albert? Siempre he escuchado decir que el que dice que se va a suicidar no lo hace y que el que lo va a hacer lo hace callado. ¿Eso es un mito o es una realidad? Mira lo que pasa, es lo mismo que comentaba. Muchas veces, y se ha descrito que el paciente cuando comete el suicidio, los meses anteriores ha visitado a un médico, no necesariamente diciendo me quiero matar, pero sí ha visitado a un médico buscando ayuda. Hay quienes hacen cartas de despedidas, hay quienes comienzan y dejan todo claro, van arreglando, van haciendo las paces con quienes tenían problemas, dejando problemas económicos resueltos, que son conductas que espérate, ¿qué está pasando aquí? Se está preparando. Aquí hay algo que no es común en que fulano haga este tipo de acciones y nos debería de llamar la atención. ¿Qué pasa?
hay quienes dicen, el que se va a matar no lo dice. Mentira. Sí lo dice. También llama la atención. Así como ahí vemos nosotros esa depresión sonriente. Una persona decimos, oye, pero él era tan contento, tan feliz, tú lo veías en la calle y era muy dinámico, muy chévere, muy social, y se quitó la vida. Creo que le llaman depresión enmascarada. Exacto. Sí. ¿Y qué pasó? Pero él no era así y no lo dice. O sea, nosotros como amigos, como sociedad, no vemos esas señales de alerta, pero quizás en casa, quizás en el trabajo, hay algo que sí cambia. Entonces, aquí también es una forma de comunicar lo que el paciente siente. Se escucha mucho eso cuando hay un asunto de crimen y eso, pero que él era una persona muy amable, muy simpático, exacto, muy contento. Y eso pasa también muchas veces con los adolescentes, en el caso del suicidio, cuando casi siempre que ocurre un suicidio en adolescente es por una situación del momento. Un ejemplo, la gente lo ve así, por una situación del momento que pasó, que la madre lo avergonzó delante de las amiguitas, o que la madre le negó una salida con otra amiga y así. Sí. Y muchos piensan que, ok, pero él no era así, ella era una niña alegre, ella era una niña tranquila. En los adolescentes también se dan esos casos que ellos pueden tener una depresión enmascarada con este asunto de que viven encerrados y tú crees que realmente no están padeciendo ninguna situación, no tienen ninguna situación, y es que... Y cometo el hecho y después digo, ¿para qué yo le di una trompa a esa pared si yo sabía que me iba a doler? Pasa igual en muchos de estos intentos en los adolescentes que se cometen de forma impulsiva y al final de cuentas yo no quería, fue simplemente de rabia, de ira, de momento. Albert, en el asunto de las redes sociales, que es lo que nos está arropando en estos últimos tiempos, ¿qué tanto puede un niño, un adulto, un adolescente tener depresión por lo que puede ver en las redes sociales? Sí, mira, es muy interesante y ya creo que las 3 veces que he venido aquí hemos caído en ese tema que tanto me llama y me gusta, y son las pantallas en estas edades. Hay estudios que sí han demostrado una relación entre la depresión y el uso de más de 3 a 4 horas de pantalla en los adolescentes, en los niños y adolescentes. ¿Qué pasa? Muy difícilmente nosotros entremos a TikTok y veamos una persona mostrando lo que verdaderamente es. ¿Qué publicamos nosotros en TikTok, en Instagram, en TikTok? Un viaje, una cena, una salida, un paisaje. Pero ese no es nuestro diario vivir, ese no es nuestro día a día. Muchas veces estos adolescentes, estos niños ven y dicen, pero tú tienes, yo no. Y ahí comienza ese sentimiento de yo no tengo nada, yo no voy a lograr nada, yo no he logrado nada, porque entienden que las recompensas tienen que ser de forma inmediata y no ven quizás el trayecto que se ha pasado, que se ha pasado para yo poder tener un viaje, los sacrificios que vienen detrás, simplemente ven el viaje. Entonces yo no he llegado a eso, yo no he hecho viajes, yo no he hecho nada. Comienza esa minusvalía, ese sentimiento de baja autoestima, y sí puede conllevar a presentar ciertos síntomas relacionados con la ansiedad. Con la depresión. Se frontea mucho en las sí, redes. no, definitivamente, redes, definitivamente. Con bienes y cosas. Claro. Sí, realmente. Mira, tú sabes que nosotros como Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, el nombre es bastante extenso, nosotros se lo aprendió Sergio. Vamos a tener que buscarle una abreviatura. CEIDI, yo le puse CEIDI, pero como que nadie, como que todo el mundo decía el Centro de Evaluación y Diagnóstico. Ya la gente con esas 2 palabras, tú sabes. Sí. Tú sabes que nosotros recibimos muchos niños de las escuelas que están atravesando por situaciones muchos de depresión, otros con situaciones de adicciones y así. ¿Tú piensas que realmente, hablábamos de hecho eso fuera del aire, tú piensas que el ministerio o el Estado debe aportar más a la salud mental infanto-juvenil? Porque realmente hemos tenido muchos casos. Eso es una pregunta. Y la otra es,
que me gustaría que hable un poco también de la medicación en estos casos, de los niños y adolescentes. Bien. Es el tema de nunca acabar, porque siempre te pido, cada vez que vamos a tener una conferencia, de que me hable de esta parte, porque hay mucho mito con esto, de que la gente no cree que ese muchacho se me va a poner bobo, que ese muchacho se me va a poner zombie. Me gustaría que hable de esta parte. El efecto Hollywood, como decimos nosotros, porque las películas que nos han vendido a nosotros ese... Doctor, antes de que usted conteste la pregunta de la licenciada, que son 2 preguntas, se podría también agregar que las causas que usted señala de la depresión, la sociedad tiene mucha responsabilidad porque, por ejemplo, en esas redes sociales, en otros aspectos, en otras herramientas sociales, se ven muchos ejemplos, los cuales no son muy duchos, para que realmente la gente asimile lo que es definitivamente correcto. Entonces estamos aquí en este mundo de tecnología, en este mundo de la era digital, y pues se tendrá que tomar un poquito más adelante más responsabilidad y habrá que implementar algunos correctivos para que definitivamente cosas que circulan en las redes sociales que no sirven para nada, pues definitivamente que haya, si no un pare, sino una censura previa, claro. Pero por lo menos que las cosas pues aminoren un poco. Y para comprometerlo un poquito, doctor, a usted con el área comunicacional, como el programa no puede recibir llamadas, vamos a dejar que los oyentes den sus opiniones por la plataforma que este programa pues enlaza. Para que definitivamente digan cómo usted se escucha, cómo usted pone los temas. Bien, porque para mí usted es un excelente comunicador. Gracias. Un excelente orador. Él no lo quiere creer, pero como le dije fuera del aire, por ojo, boca y nariz. Gracias, pero vamos a centrarnos otra vez en el tema que gracias por permitirme la digregación. Adelante con la pregunta. No, pero sí, precisamente ese comentario que Sergio hace es bien atinado, porque recuerde que en las redes sociales, principalmente la parte de la monetización, entonces ahí vienen el buscar likes, el buscar comentarios, el llamar el morbo a la sociedad de que tengan interacción con esa sociedad, porque es lo que me genera ingresos a mí. Entonces, yo no tengo que ver con lo que yo esté publicando siempre y cuando me estén pagando. Por ahí vamos un poquito esa parte de la que comentaba. Pero sí, Ana, definitivamente son muchos los casos que llegan a las consultas donde la única queja es el paciente. El chico, la chica es malcriado, los profesores no lo aguantan, lo han expulsado ya de 2 instituciones escolares, reportes, quejas, reuniones con los padres, y la consideración le dice, llévalo donde un psicólogo o un psiquiatra para que te lo trate. Entonces, ahí muchas veces yo invierto un poquito la varita, digo yo, y la institución, ¿qué hace para adaptarse a la situación que pueda tener el paciente? Porque sí, efectivamente, puede ser, vamos a salirnos quizás del tema un poquito, puede ser un TDAH. ¿Qué hace la institución para adaptarse a un chico neurodivergente que no va a poder tener las mismas funciones ejecutivas que la tiene un chico normotípico? Entonces, solamente el niño que mandan es el malcriado, es el que pelea, es el que hace todo, pero muchas veces no vemos que nosotros no estamos ofreciéndole al niño, a la niña, lo que verdaderamente necesita. Y cuando es el paciente que es víctima de bullying, pues simplemente nos hacemos de la vista ciega, porque no tengo que ver con eso. Él es el que molesta, un día le tocó a él. Pero sí, efectivamente, las instituciones aquí deberían de tener un poquito más de entrenamiento con los maestros. Y no es un entrenamiento especializado, porque el maestro es maestro. El maestro no es médico, no es psicólogo. Esa es su profesión. Pero ¿qué pasa? Los niños con la tanda extendida pasan prácticamente la mayor parte del día en las escuelas. Y aquí los maestros pues pudieran aprender a detectar ciertas conductas que llamen la atención para poder actuar de manera rápida y acertada, y no esperar que lleguen ya a situaciones ya preocupantes. Y antes de que tú me respondas lo del tratamiento de la medicación, medicación, mira, un paréntesis para hablar un poquito
con respecto a la función del Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, específicamente de la parte de psiquiatría, y con respecto al Ministerio de Educación. Nosotros aquí en Santiago hablábamos de eso, que un psiquiatra hablaba en un programa y decía que educación necesita tener lo mismo que decía Albert, que necesita entrenar, capacitar a sus maestros para que puedan detectar, porque no es que van a resolver el problema, Exacto. pero sí detectar cuál es la situación. Y nosotros en Santiago, y claro, estamos dando los servicios al Ministerio de Educación, pero es importante que los oyentes sepan, y siempre le he puesto a disposición al Ministerio de Educación, aquí a la regional, el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento para cualquier cosa que necesiten con respecto. Nosotros tenemos, lo dijimos, tenemos a Albert, que es psiquiatra de niños y adolescentes, que es muy importante, y a los estudiantes del Ministerio de Educación se le atiende de manera gratuita. Entonces, también contamos con el personal para, si necesitan, como planteaba Albert, capacitar a los docentes. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero a lo que Albert se refiere es a un pequeño entrenamiento o una capacitación que la persona pueda identificar y pueda colaborar con la parte que le corresponde, ya sea como docente o como director. Le pongo a la disposición. No sé, yo le envío el programa a él, al director regional, no sé si él lo escucha, el licenciado Pedro Pablo Martes, ya se lo he puesto a disposición en otras ocasiones, pero pongo a disposición el departamento, como siempre lo ha estado, para cualquier entrenamiento, cualquier capacitación que necesite el ministerio. Nosotros contamos, ellos lo saben, con un equipo completo, un equipo, yo creo que en Santiago, público, somos la institución que contamos con un equipo completo multidisciplinario para hacer estos trabajos. Así es. Así es. Y sí, sería bueno, porque no es como yo digo, no es un entrenamiento especializado. Es simplemente que tengan herramientas de ciertas señales que puedan ver, porque es cierto, los profesores, los maestros tienen una carga laboral muy fuerte. Tener 40 estudiantes en el aula, comenzando por ahí, no es fácil. Y algunos quizás más. No es fácil manejar esta cantidad de niños y niñas juntos. Cualquiera a veces se desespera y con conductas distintas, pero sí sería bueno tratar de que por lo menos puedan tener una parte básica de qué identificar. Y por el otro lado, Ana, ya para no extendernos mucho, sí, la parte del tratamiento. Y es efectivamente la parte que muchas veces conlleva y trae más dudas en los padres, porque a veces los padres llegan a la consulta y dicen, yo lo veo depresivo, yo lo veo ansioso, y vienen ya prácticamente con un diagnóstico hecho. Pero cuando le hablamos de la medicación, aquí es como que jalan ese freno de emergencia y se ponen chivos, como decir, espérate, tú me estás diciendo que hay que medicar a mi hijo. Pero esto pasa mucho por la desinformación. Los medicamentos en psiquiatría no necesariamente generan adicción, generan dependencia, ni te ponen modo zombie, que es lo que todos siempre pensamos, esas tres cosas. Los medicamentos que se usan en niños y adolescentes son medicamentos ya probados, investigados, evaluados por muchos años. La medicación en salud mental funciona, claro, siempre digo generalmente, porque sí es cierto que hay algunos medicamentos que pueden generar adicción, que pueden generar una somnolencia excesiva, y aquí es donde el paciente dice, que es un zombie, lo que se la pasa es durmiendo. Pero importante saber que esos medicamentos tienen unas indicaciones específicas y siempre se hace la salvedad de cuándo se está prescribiendo un medicamento de esto. Generalmente en la depresión los tratamientos son antidepresivos, como su nombre lo dice. Son bastante seguros, bastante eficaces, entonces mucha población utiliza estos medicamentos. Un alto porcentaje de la población utiliza medicamentos antidepresivos porque tienen varios usos aparte de la depresión. Y no generan dependencia, no generan adicción. Al contrario, lo que se busca con esto, y es lo mismo que yo le he dicho a los padres de mis pacientes, yo cuando tengo un niño o un adolescente en el frente, yo no busco quitarle su funcionalidad. Al contrario, yo lo que necesito es que si el papá me dice que el niño es embromón, que siga embromando, porque lo que está haciendo es niño. Yo necesito que mantenga sus capacidades de la etapa etaria que esté viviendo,
que viva, que corra, que se coma tierra, que descubra, porque eso es lo que es la niñez, las distintas etapas de la vida. Claro, con un tratamiento para poder regular el estado de ánimo, pero nunca quitarle las capacidades ni las funciones básicas que pueda tener una persona como ser humano, jamás. Hay reacciones que yo he escuchado de algunos padres. Por ejemplo, hubo un tema con alguien que yo conozco, que le medicaron el niño era bastante inquieto y el niño con los medicamentos estaba tranquilo, dormía mucho. Entonces ella me dijo, no, nosotros le paramos los medicamentos porque eso lo estaba poniendo idiota el muchacho. Ya le dije, pero tú consultaste con el especialista. Entonces eso pasa mucho con la gente. Y mira qué pasa, todos somos distintos. El cuerpo suyo, el cuerpo mío, todos los seres humanos somos distintos. Diferente, y asimismo respondemos a la medicación de forma distinta. Hay quienes, por ejemplo, un dolor de cabeza. Yo me tomo una pastillita de acetaminofén y ya. Problema de suerte. Hay otro que tiene que tomarse 3, 4, ir que se lo inyecten a la emergencia porque un acetaminofén no le hace nada. Pasa igual con la medicación en salud mental. Hay dosis, hay pacientes que responden a dosis mucho más bajitas. Y sí es cierto, existen parámetros de dosis con las que se inician la medicación y demás, pero hay quienes con esa dosis pequeña pues tienen una reacción muy alta a la medicación y te produce una somnolencia excesiva y se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. En vez de suspenderla, vamos a consultar otra vez. Mire, pasa esto, vamos a reajustar las dosis, vamos a buscar otras opciones que puedan, pues como me comentaba anteriormente, mantener estas funcionalidades básicas del ser humano y que no se me pase todo el tiempo durmiendo, porque generalmente en la depresión los medicamentos no tienden a producir somnolencia, pero puede que sí. Y hay personas que piensan también que los medicamentos van, la primera pastilla y ya van a tener No, un resultado. definitivamente no. Los medicamentos aquí en salud mental, eso es como aprender a caminar. Primero tenemos que aprender a ponernos en las 4 paticas, gateando, después nos paramos, caminamos y corremos. Muy importante. Toma tiempo, sí. mucho tiempo el comenzar nosotros a notar los cambios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que si yo tengo un dolor, me tomo un analgésico a los 20 minutos, sí, ya se me mejoró el dolor, un poquito, pero mejor. Y cuando vemos aquí que tenemos 2 semanas tomando la medicación, 3 semanas, decimos, pero es que esto no me está haciendo nada, yo no voy a seguir tomándomela. El tiempo generalmente que estos medicamentos tardan en nosotros comenzar a percibir algunos cambios es de 4 a 6 semanas, incluso 8 a veces se describen. Dígase que es un proceso lento y no podemos ni correr ni desesperarnos porque entonces no vamos a llegar al objetivo. Excelente. Tú sabes que ya llegamos al final de la entrevista, pero me gustaría, antes de dar el mensaje final a la sociedad, me gustaría que me hable un poco de la esquizofrenia infantil, porque he escuchado personas, soy psicóloga, pero no tengo mucho conocimiento acerca de eso. He escuchado personas hablar de la esquizofrenia infantil, la esquizofrenia en adolescente, entonces, tú sabes, casi siempre a la persona se le descubre la esquizofrenia ya a una edad... A edades adulto joven, sí. Por así decirlo. Entonces, y sí, efectivamente, la esquizofrenia se diagnostica generalmente en edades 20, 30, bajitos, pero sí existe lo que es la esquizofrenia de inicio temprano, que sería esta que debuta en la adolescencia, y la esquizofrenia de inicio muy temprano, que inicia en la infancia. Son casos más difíciles de ver, pero sí se puede presentar ese trastorno tanto en la infancia como en la adolescencia, aunque lo común es diagnosticarla en la vida adulta, pero sí también se puede ver en etapas adolescentes, infantiles, con características un tanto similares a la vista en la población adulta. Bien, y entonces ya un mensaje final a la sociedad. Bueno, aquí es donde Ana quiere que yo saque mis dotes de comunicador. Exacto. Nada, más que un mensaje es que estemos pendientes de nuestros niños, de nuestros adolescentes, conductas que generalmente antes no se veían, comienza este aislamiento, comienza esta irritabilidad, no necesariamente es malcriadez, no necesariamente es que él esté rebelde,
vamos a observar más que ver. Vamos a observar a nuestros hijos, a detectar conductas que antes no estaban presentes, pero que sí comienzan a llamar la atención para poder buscar ayuda de manera oportuna y evitar que a la larga pues las consecuencias sean mucho mayores. Bien, hemos concluido con este extraordinario banquete del doctor Albert Moscoso. Caramba, bueno, tremendo tema. Vamos a volver con la parte final y vamos a un mensaje. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Bien, la licenciada Ana García, José Fernández, Nilson Medina, Sergio Almonte y hoy con el doctor Albert Moscoso, pues el programa se despide, aunque vamos a dejar en el aire una sección interesantísima, la tecnología con José Antonio Gómez, que por cierto estuvo de cumpleaños esta semana, el 22. Feliz Día de los Padres, José Fernández, Nilson Medina, y el sábado volveremos por aquí, así que viene tecnología al día. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vengo con una explicación muy interesante sobre una aplicación que muchos han conocido desde la pandemia hasta la actualidad. ¿Cuál es? Zoom. ZOOM. La aplicación que unió a muchas personas en lo que fue la pandemia con las clases virtuales. Bien, yo voy a explicar algunas configuraciones que las personas pasan por alto de esta app cuando a nosotros nos ayuda y nos servirá de mucho porque aquí podemos configurar y cambiar algunos valores de nuestra aplicación Zoom que nos tendrá una mejor accesibilidad y un mejor rendimiento en las reuniones. Vamos a acceder a la aplicación Zoom. Vamos a ver. Carpeta comunicación. Zoom. Y la aplicación Zoom. Vamos a entrar. Zoom. José Gómez. Conectado. Botón. Bien, ahí me dijo que mi usuario está conectado, es decir que tengo internet disponible. Vamos a entrar aquí donde dice José Gómez. Botón atrás. Y al final vamos a encontrar el botón configuración o ajustes, es lo mismo. Configuración, botón. Aquí está. General, botón. Bien, lo primero que encontramos es en general, ahí no vamos a ver nada. Notificaciones y audios, botón. Notificaciones y audios. Vamos a ver qué tenemos aquí. Llamadas, encabezamiento. Miren, si recuerdan, cuando ustedes programan reuniones aquí pueden recibir una llamada para que la aplicación les notifique que ya es hora de su reunión. Pero tonos de llamada. Seleccionar el tono de llamada para las llamadas telefónicas y reuniones, botón. Zoom tiene diferentes tonos de llamada, los cuales ustedes pueden personalizarlo. Vamos a ver. Volumen del tono de llamada, encabezamiento. Primero lo que nos muestra es el volumen. El volumen es cómo ustedes van a escuchar el tono de la
llamada cuando se efectúe la misma. Volumen del tono de llamada, 50%. Ajustable. Dice ajustable, esto lo pueden ajustar. 80%. Vamos a dejarlo al 80. Reuniones, predeterminado, botón. Aquí está el primer tono, que es reuniones, predeterminado. Vamos a escuchar. Seleccionado, predeterminado. Ahí está. Ondulación, seleccionado, ondulación, Fred. Seleccionado, Fred. Bien, yo le voy a dejar este tono. Me gusta esta opción. Tonos de llamada. Bien, ahí le di atrás. ¿Para qué? Para que guarde los cambios. Tonos de llamada. Tonos de llamada. Seleccionar el tono de llamada. Aquí volvimos al menú anterior. Vamos a ver. Usar Colkit. Vamos Configuración. Notificaciones y audios. Botón. Vamos a ver lo siguiente, que es audio. Botón. Audio. Modos de micrófono. Encabezamiento. Miren, que hay algo interesante que yo recomiendo a las personas que les gusta tener una buena calidad de audio al momento de la reunión. Así que vamos a ver estas dos opciones. La primera. Supresión automática de ruido. Recomendado para la mayoría de los usuarios. Esta configuración ajustará automáticamente la supresión de ruido. Botón. Supresión de ruido. Miren, esta opción, ¿qué sucede aquí? Cuando ustedes hablan, el zoom lo que hace es evitar todo el ruido exterior de su ambiente, es decir, de su lugar donde están en el momento. Eso es lo que Zoom trata de hacer, pero si ustedes están en un lugar tranquilos, en un lugar que no tienen nada de ruido y quieren una buena calidad de audio, yo les recomiendo esta opción siguiente. Seleccionado, sonido original. Recomendado para músicos o entornos de estudio. Se habilitará un interruptor durante las reuniones que deshabilitará la supresión de ruido. Botón. Esta opción yo la tengo marcada porque cuando estemos dentro de una reunión yo puedo seleccionar esta opción, sonido de músico, así que aparece. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, el Zoom va a quitar la supresión de ruido y se va a escuchar bien limpio. El audio se va a escuchar bien claro, tanto así que ustedes se van a escuchar como si estuvieran en un estudio. Esto mejora la calidad de audio de su micrófono. Bien. Configuración. Audio. Botón. Eso es lo que quería mostrarle en esta parte. Reunión, chat, reuniones, botón. Aquí por último en reuniones, vamos a ver, tenemos. Al unirse a reuniones, encabezamiento. Tenemos lo siguiente, al momento de ustedes unirse a una reunión, ¿qué sucede aquí? Aquí están las dos primeras opciones. Desactivar mi video, conmutador, desactivado. Cuando yo me una a una reunión, dice desactivar mi video desactivado. Yo lo tengo así porque a la final el mismo Zoom, cuando ustedes entran, es lo que hace, activa el video de manera automática, pero como yo lo configuro antes de entrar a la reunión, no hay ningún problema con eso. Pero si ustedes no necesitan o no quieren configurarlo desde el momento que se vayan a unir a la reunión, lo pueden configurar desde aquí y ya no les va a molestar con eso. Activado. Ahí lo activé. Es decir que ya cuando me vaya a unir a una reunión no me va a preguntar porque ya yo lo he configurado dentro de los ajustes de mi aplicación. Silenciar mi micrófono, conmutador, desactivado. Esto es igual, cuando entro a una reunión también yo lo configuro desde allí, que mi micrófono al momento de yo entrar a la reunión esté silenciado. ¿Por qué? Porque a veces sucede que ya hemos entrado a la reunión un poco tarde, ya están con la reunión en curso y sucede que de momento pasa un vehículo por el lugar donde estoy, o sucede que llega un ruido así de repente y eso va a salir en la reunión y no queremos molestar. Entonces lo activamos y con esto nos vamos a ahorrar muchas molestias al momento de unirnos a una reunión. Conectar el audio automáticamente. Conectar el audio automáticamente. Wi-Fi o datos móviles. Botón. Conectar el audio automáticamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando ustedes se unan a una reunión no tengan que hacerlo manualmente y seleccionar que quieren el audio por Wi-Fi o datos móviles. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes entran a una reunión
el audio de la reunión sea transmitido por su teléfono, ya estén conectados vía Wi-Fi o por datos móviles. Esto sería lo único y lo más esencial que quería mostrarles en estos momentos para que ustedes puedan configurar su aplicación de Zoom y puedan tener una reunión óptima y con mejor rendimiento a nivel de accesibilidad con el lector de pantalla. Así que nada, señores, será hasta una próxima que volveremos con más tips y más herramientas útiles para todos nosotros en su segmento Tecnología Accesible y su programa Capacidades al Límite. Continuamos.